Gálatas. Gálatas capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el versículo 10 al versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo vivirá, por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amados hermanos, tomen asiento. Bueno, antes de pasar a la predicación, recordamos nuestras actividades. Recordamos que el día miércoles o los días miércoles a las 8 de la tarde tenemos nuestro culto de oración al cual están cordialmente invitados mis amados hermanos. Asimismo, los días viernes a las 8 de la tarde también tenemos nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos. También, hermanos amados, están invitados a dicho estudio. Y el día de hoy, entonces, guardando este hermoso día del Señor, partiendo con el culto general a las 11 de la mañana, terminando entonces con el culto evangelístico a las 7 de la tarde. Dicho eso, hermanos amados, vamos a la predicación del día de hoy. A modo de introducción, ¿no? Hoy día, como ustedes se dan cuenta, estamos viendo el tercer capítulo, o continuamos viendo el tercer capítulo de la epístola a los Gálatas, donde el apóstol Pablo está defendiendo, ¿no?, esta salvación solamente por la fe. Es más, el título del día de hoy es Salvos solo por la fe. Y es que el apóstol Pablo, en un contexto en particular, ya sabemos, está luchando, está enseñando y está defendiendo esta doctrina que es fundamental, la salvación solamente por la fe. Está defendiéndola para proteger, podríamos decir, corregir a los gálatas desde las influencias de los judaizantes. Hombres que ya sabemos eran judíos de sangre, que decían creer en Jesús, pero que enseñaban que la salvación se conseguía o sostenía por medio del cumplimiento de la ley. Aquí el apóstol Pablo está diciendo esto no es así, y es así como la semana pasada particularmente había esbozado un argumento respecto de Abraham, el padre de la fe, y había dicho, bueno, Abraham no fue salvo por las obras, sino que también incluso Abraham en aquel tiempo fue salvo por la fe. Y por tanto todos los que son hijos de Abraham son hijos de Abraham por la fe que profesan, porque los une la fe, no los une la sangre. Son hijos, por tanto, de Abraham, los que son de la fe y no aquellos que son descendientes de la sangre de Abraham. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, dicho eso, ahora continúa con su argumento diciendo lo siguiente en el versículo número 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como ya hemos dicho en la introducción, entonces, amados, el apóstol Pablo fijó sus esfuerzos en primera instancia, la semana pasada, en Abraham, pero ahora va a apuntar directamente a la ley y va a empezar a enseñar respecto de la ley y cómo se debe entender esto de guardar la ley. Algo totalmente importante. Ahora, ya sabemos nosotros que el apóstol Pablo está defendiendo, ¿no?, una doctrina fundamental. Somos salvos solo por la fe.
Pero ¿qué lugar entonces tiene la ley? Bueno, aquí el apóstol Pablo va a citar el Antiguo Testamento, particularmente en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, que dice lo siguiente: Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no?, es citar al Antiguo Testamento para, en el Antiguo Testamento, hacer una declaración clara. Nadie, absolutamente nadie que no cumpla toda la ley se va a abstener o va a apartarse de ser maldito. Y esta es una palabra muy fuerte, ¿no? Maldito entonces es todo aquel que no cumple toda la ley. Esta es una palabra fuertísima y está enseñando algo fundamental. El apóstol Pablo entonces está dejando claro entonces que alguien que no cumple toda la ley es maldito. Y estamos hablando de toda la ley en todo el tiempo, en toda mi vida. Ahora, ¿alguien de nosotros podría decir que ha cumplido toda la ley? Hermano, ni un día. Cero. Nadie, ni en la historia, no podríamos decir, salvo de Jesús, nadie lo ha hecho. Y por tanto, todo el mundo está bajo maldición. Y hermanos, Santiago aporta quizá un poquito con esto y dice lo siguiente en el capítulo 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, en otras palabras, de todos los demás, de todas las demás leyes, de todos los demás mandatos. Se hace culpable si transgrede solamente una ley. En esto entonces se deja claro algo. El apóstol Pablo está enseñando entonces a los Gálatas que es imposible salvarse por la ley. Todo aquel que piensa que puede ser salvado por cumplir la ley no está entendiendo algo totalmente claro en las Escrituras. Es que ya no lo cumplió. Ya esa misión no la logró cumplir. Usted, ni yo, ni nadie entonces ha podido cumplir esa ley. Estamos nosotros todos malditos. Y así lo establece Romanos 3:23, texto conocido, ¿no? Porque por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Tanto los judaizantes y sus esfuerzos, los esfuerzos que hacían los judaizantes, quizás los esfuerzos que hacían los gálatas, que habían hecho oído a los judaizantes, y todo esfuerzo de aquel que piense, y esto es importante, de aquel que piense, se le pase por la cabeza que puede llegar a alcanzar la salvación o sostener su salvación por medio de la ley, está bajo maldición. Son palabras duras, hermanos. Y quizás podríamos argumentar y decir muchas cosas respecto a esta maldición, pero yo me voy a quedar con dos. Dos cosas o dos razones por las cuales considero particularmente muy correctas la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Maldición, que es una palabra dura, ¿no? Es una palabra fuerte. Alguien quizás del mundo podría decir, pero ¿cómo? ¿Alguien va a ser maldito? ¿Y eso aparece en la Biblia? Bueno, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, lo está citando del Antiguo Testamento, y es totalmente cierto. Ahora, como hemos dicho, vamos a responder con dos razones. En primer lugar, claramente alguien está maldecido, o está claramente maldito, podríamos decir, porque todos sus esfuerzos, todos los esfuerzos que hace en su vida, y estamos hablando de personas que quieren ser salvas por la ley, todos los esfuerzos que hace son vanos. Todo el trabajo que hace no alcanza. Todo su sudor, toda su autonegación, todo toda su disciplina es tirada a la basura. Es una especie de maldición como un atleta olímpico, ¿no? Se esfuerza 20 años, se prepara para una ocasión en particular y no puede ni siquiera correr. Es una maldición. Lamentablemente la gente, ¿no?, que quiere ser salva por la ley y se esfuerza en cumplir la ley, y en esto nosotros sabemos que hay mucho, ¿no? Particularmente aquí podríamos pensar los judíos. Todas las personas que se esfuerzan, y en contextos evangélicos también, que se esfuerzan, no sé, en sus congregaciones, son fieles a lo que le dice el pastor, lo hacen. Lo que ven en la escritura, lo obedecen. Y gente que se esfuerza porque piensa, se le pasa por su cabeza que por eso es justo delante de Dios. Esa gente está
maldiciéndose a sí misma. ¿Por qué? Porque sus esfuerzos son vanos. Eso es una maldición. Ahora, la segunda causa, y creo yo más importante, o la segunda razón, y creo yo más importante, es que aquel que busca ser justificado por medio de sus obras, lo que está haciendo es desechando a Cristo. Aquel que busca ser salvo por medio de sus obras, obtener o sostener su salvación por medio de sus buenas obras, lo que está haciendo está despreciando, menospreciando, desechando y escupiendo la cruz. Está diciéndole a Jesús, no te necesito. Y estar en contra de Cristo es estar en contra de Dios. Qué maldición más grande, hermanos. Por eso el apóstol Pablo no duda en citar textos duros, porque imagino yo que la intención del apóstol Pablo es que los Gálatas despierten y que entren, vuelvan a la cordura, ¿no? ¿Cómo se les ocurre pensar que van a ser salvos por medio de las obras? Es triste, ¿no? Ver cómo muchos evangélicos el día de hoy piensan que son salvos por las obras. Pero eso sí es imposible, y lo que están atrayendo sobre sí, como dice la Escritura, es maldición. Dice el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo entonces acompaña su primera sentencia, ¿no? El hecho de dejar claro que todo aquel que no cumple la ley está maldito. Ahora dice entonces, nadie se puede justificar por la ley. Y esto, hermano, es una doctrina también abundante en las Escrituras. Por ejemplo, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y quizás pudiéramos estar citando unos cuantos textos más, que decidí no ponerlos porque son muchos, pero es clara esta enseñanza, hermanos. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie va a alcanzar justicia delante de Dios por acciones propias. Usted puede esforzarse todo lo que quiera al mundo. Puede autoflagelarse. Puede irse a un monasterio, que lo que nosotros estudiamos en la historia, que hubo un movimiento, ¿no? El movimiento monástico, que los hombres se iban al desierto y se escapaban para tratar de no tener ninguna comunión con ninguna cosa pecaminosa y tratar de santificarse. Tampoco le alcanzaba. No le alcanza a los monjes, no le alcanza absolutamente a nadie las obras. No hay obras suficientes. Porque los hombres no alcanzan justicia no por las buenas obras que hagan, sino que no alcanzan justicia porque ya son culpables delante de Dios. Este punto entonces, hermanos, es irrefutable en las Escrituras. Nadie puede alcanzar entonces salvación por sus obras. Ahora, entendemos, hermanos, que los judíos, podemos empezar del primer siglo, y judíos hasta el día de hoy, han malinterpretado totalmente las Escrituras. Fue malentendida por los judíos, también por los judaizantes y, como hemos dicho, lamentablemente malentendida por una enorme cantidad de evangélicos el día de hoy. Y nosotros tenemos que ser claros en esto. Nadie se salvará por cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para que por ella nos salvemos. La ley, hermanos, ciertamente es santa, justa, buena, tenemos que abrazarla. Nos revela el carácter de Dios, ¿no? Nos muestra lo que es bueno, tiene un montón, podríamos decir, de cosas buenas para los creyentes, pero no está dada por Dios para que nosotros pensemos que si la cumplimos, vamos a ser salvos. O si es que no la cumplimos, vamos a no ser salvos. Porque nuestra salvación no se fundamenta en nuestro cumplimiento de las Escrituras, sino que en Cristo. Como hemos dicho, y como dice la Escritura, Romanos 3:20,
ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada por Dios, amados hermanos, ¿para qué? Aparte de todas sus virtudes, para mostrarle al hombre que es un pecador, ¿no? El apóstol Pablo mismo dice, yo no sabría que codiciar es malo si no me lo dijera la ley. Pero por el conocimiento de la ley, entonces ahora yo me entiendo culpable. Lo que hace la ley es desnudar al hombre. Lo que hace la ley al hombre es mostrarlo tal y como es. ¿Qué pasa cuando nosotros nos paramos frente a la ley de Dios? ¿Cómo salimos de eso? ¿Hay alguno de nosotros que salga bien? La respuesta es no. Cuando nosotros nos presentamos delante de la ley, lo único que encontraremos es que nosotros somos insuficientes. Lo único que nos daremos cuenta es que nosotros estamos inhabilitados. Somos impotentes. Somos débiles. Cuando nos presentamos delante de la ley, nos vamos a dar cuenta de que estamos perdidos, de que somos malos. Eso es lo que hace la ley. La ley no está dada por Dios para que nosotros, porque pensemos que vamos a cumplirla, vamos a ser salvos. No, hermanos. Tiene sus beneficios, pero el propósito es mostrar nuestra maldad. Asimismo, el apóstol Pablo dice a los Gálatas, lo va a decir más adelante, quizás en el próximo sermón o en dos más lo vamos a poder ver. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí el mismo apóstol Pablo explica entonces que la ley cumple su función de mostrarnos en nuestras maldades y viene a ser una especie de ayo, que ya nosotros sabemos que era una especie de tutor que nos guiaba, ¿cierto? Y evidentemente esto es lo que hace la ley. ¿Por qué? Porque al hacernos ver a nosotros mismos perdidos, nos va a guiar a buscar al Salvador. Por eso, hermanos, todo aquel que no es humillado en el espíritu, todo aquel que no es pobre de espíritu no puede alcanzar la salvación. Tiene que encontrarse de frente a frente con la ley para poder ver su propia maldad. Todo hombre tiene que encontrarse insuficiente delante de Dios para poder ser salvo. Jesucristo dijo, yo no vengo a los sanos, ¿a qué vengo? A los enfermos. Y en este sentido estaba hablando de aquellos que se entienden a sí mismos incapaces. Y eso lo hace, amados hermanos, la ley. Por eso cuando predicamos, hermanos amados, cuando predicamos el Evangelio, es necesario confrontar a las personas con la ley. No es suficiente decir Dios te ama o tiene un gran propósito para ti. No, hermano. Las personas tienen que entenderse a la luz de la palabra. Ahora, esa ley, hermanos, la ley de Dios, qué impresionante que es la ley de Dios. Fíjese que, no sé, ¿tendrá 50 palabras la ley de Dios, los 10 mandamientos? ¿50 palabras en total? ¿60 palabras? Por medio de ella, hermanos, lo que hace es, podríamos decir, aniquilar a todo ser humano nacido en toda la historia de la humanidad, salvo Cristo. Todos caen ante esa ley. De manera maravillosa, nadie puede hacerlo. Hay algunos que nosotros hemos escuchado, ¿no? Que dicen, no, si yo cumplo la ley, imposible. Imposible, nadie, ninguno. Todos, todo el mundo, todos se paran delante de la ley y terminan entonces desnudados. Estamos ante la ley, si fuese solamente por la ley, estaríamos todos condenados. Hermanos amados, esta es una verdad maravillosa, pero dura a la vez. Ahora, volvamos a entender lo que está pasando con los Gálatas. Los Gálatas habían escuchado el Evangelio de la salvación por fe. De repente vienen los judaizantes y le dicen, no, tú tienes que cumplir la ley. Si es que tú no cumples la ley, vas a perder tu salvación. Eso lo hemos escuchado, ¿no? Qué vil, amados hermanos. Qué vil mentira. Qué vil mentira que lo que hace es alimentar el ego del creyente para decir que él puede tener cosas buenas que entregarle a Dios y con ello separarse de los demás. No, hermanos. Nuestra salvación no depende de absolutamente nada que haya en nosotros.
no es de nuestro nombre, no es de nuestro corazón, no son nuestras virtudes, no son nuestras cualidades, no son nuestra moralidad, ni la capacidad, ni nuestro intelecto, ni nuestra elocuencia, ni cuánto nos importan los pobres, absolutamente nada de eso nos da entrada al cielo, ni siquiera nos da eso una especie de cupón que sostiene esa salvación, porque toda nuestra salvación radica, descansa y se fundamenta en Cristo. Y en nada más que Cristo. Por tanto, lo que está haciendo el apóstol Pablo es apuntar al entendimiento del creyente. Nosotros, amados hermanos, tenemos que despojarnos continuamente de todo pensamiento que nos diga lo contrario respecto a lo que hemos dicho. En nuestras mentes religiosas, porque esto es lo que pasa con nosotros, en nuestras cabecitas religiosas de cultura romana, ¿no? Nosotros somos muy religiosos para vivir el Evangelio. Nos equivocamos, ya, no soy salvo. Pero cuando nosotros hacemos cosas buenas, andamos a la línea, no, yo estoy seguro de mi salvación. Amados, no es por sus obras, no es por nuestras obras. No son nuestras obras las que nos dan certeza de salvación. El que nos da la certeza de salvación es su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, a la luz del entendimiento de que somos salvos solamente por la fe. Aquí el apóstol Pablo dice que es evidente, ¿no?, que el hombre no será justificado por la fe porque hay una forma de alcanzar justicia. Y él dice ahí, el justo por la fe vivirá. Aquí el apóstol Pablo está citando justamente a Habacuc, ¿no? Y quiero dejar claro que el apóstol Pablo aquí no está tratando de hacer alusión a esa fe que generalmente nosotros echamos a correr cuando estamos en situaciones de dificultades. No sé, estoy pasando una dificultad de salud, pero yo sé que el Señor me va a salvar y claro, por la fe vivimos. Esto es correcto en un sentido, pero aquí el apóstol Pablo está hablando de la justicia que alcanzamos delante de Dios. El ser justo delante de Dios, el tener entrada al cielo, eso se hace solamente y nada más que por la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe se alcanza, la justicia se alcanza solamente por la fe y nada más que la fe en Jesucristo. No es la obra, no es la fe más las obras. Eso es equivocado. Recordamos nosotros, y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, que Martín Lutero tuvo una disputa con Erasmo de Rotterdam, ¿no? ¿Recuerdan esto? Martín Lutero defendía la salvación por la fe sola fide. Erasmo de Rotterdam, desde el lado católico romano, decía, no, es fe más obras. Hermanos, la gran mayoría de los evangélicos hoy día piensa como Erasmo de Rotterdam, piensa que es fe más obras. No, hermanos, es fe y solamente fe. No es la fe más mi corazón, no, es fe sola. No es fe más mi propia fe, no, es la fe que Dios da, la fe salvífica. No es la fe más mis virtudes, no, hermanos. Es solamente fe. Es solo fe, hermanos. Solamente el hombre que ha puesto toda su fe o su confianza en Dios, confiando únicamente en Cristo, ¿no? Aceptando de corazón, con alegría de corazón, la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, aquel que alcanza justicia delante de Dios. Estamos hablando de un mensaje de salvación. El hombre, ¿no?, tiene dos caminos. El camino para la perdición, que es el que anda siempre, pero hay un camino de salvación. La salvación se alcanza, ¿no?, al momento de ser justificado, podríamos decir, por el Señor. Ahora, ¿cómo se alcanza esa salvación? Esa salvación se alcanza solamente por la fe. Y solamente por la fe los hombres podrán gozar de la paz que Dios da. Solamente por la fe podremos ser lavados de nuestras culpas, de nuestros pecados y de nuestras maldades. Solamente por la fe es aquel que podrá decir con certeza que al terminar esta vida terrenal me espera una vida eterna de gozo en la presencia de Dios.
Es solamente por la fe que participamos, ¿no?, de la familia de Dios. Es solamente por la fe que es derramado el Espíritu Santo en nosotros. Solamente por la fe nos transformamos en herederos del reino. Solamente por la fe estamos en Cristo, hermanos. Sola y únicamente por la fe. De nosotros debe desaparecer todo el orgullo evangélico, todo el orgullo, todas estas cosas buenas que nosotros generalmente hacemos, y eso no nos debe dar a nosotros la seguridad de la salvación ni de la justificación delante de Dios, porque es solamente la fe en Jesucristo. Fíjense que hay una historia muy, pero muy hermosa, ¿no?, podríamos decir, y muy ilustrativa respecto de la justificación delante de Dios, y es justamente la historia del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, si quiere la nota, sería bueno que la repase en su casa, después de la noche, la semana. Lucas 18, versículos 9 en adelante. Y fíjense cómo lo dice Jesucristo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que está aquí diciendo Jesús es un golpe a la religiosidad. Es un mazazo, ¿no?, a la autosuficiencia. A este pensamiento de que porque yo hago cosas estoy por encima de los demás y alcanzo justicia. Aquí podríamos ver que hay un fariseo, un religioso judío, pero yo podría ver a un evangélico, ¿no?, con su orgullo, o el día de hoy. No, yo sí oro todos los días. Y ni se le ocurra entonces orar así: Señor, gracias porque yo sí oro. Gracias, Señor, porque tú me revelas la Escritura. Gracias porque yo sí soy piadoso. Hermanos, tiene que prender una alarma gigantesca si es que usted está orando así. Si es que usted piensa entonces que alcanza justicia por sus obras. Tiene que pensar muy bien en cómo usted, qué lugar le da a sus obras, porque aquí el que sale justificado realmente es el que mira a Dios, confiando en Él y reconociendo su propia insuficiencia, pidiendo y clamando por misericordia. Ese es el que realmente sale de ese lugar justificado, dice el Señor. Ese hombre, el que se humilla de corazón, el pobre de espíritu, es aquel que el Señor no rechaza, el contrito. Ahora el apóstol Pablo le va a dar el espacio correspondiente a la ley, en el versículo 12. Dice: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El apóstol cita aquí un texto de Levítico para darle y aclarar una cosa importante, ¿no?, respecto de las obras. Levítico 18:5 dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Esto dice el Señor. Ahora, si ustedes se fijan, el texto levítico no está diciendo que aquel que hace esas obras vivirá porque las hace, sino que vivirá en ellos. No está hablando tanto, y es lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo, no está tratando tanto de hablar de obras, consecuencia, salvación, sino que la persona que, podríamos decir, es salvo o es un hombre de Dios, vivirá cumpliendo sus mandamientos. En otras palabras, lo que podríamos nosotros entender es que el lugar correcto de la ley no es una especie de camino que nos lleva a la salvación, sino que es el camino que recorre un creyente. El creyente anda por la ley, guarda su ley, mira su ley, observa su ley, desea guardarla de corazón,
vive en ella, pero entiende, y aquí está el problema, entiende que ella no le dará salvación. Fíjense en esto entonces. Tanto creyentes que alcanzan la justificación por la fe, como inconversos, religiosos, que quieren ser salvos por sus obras, miran la ley de una manera muy similar, ¿no? Quieren obedecerla, se esfuerzan en guardarla. Pero hay una diferencia sustancial y es en el entendimiento. ¿Por qué? Porque los creyentes miran la ley como un regalo de Dios. El creyente ve la ley como un refugio. El verdadero creyente ve la ley como algo de gozo. Algo que le alegra el corazón, como dice el salmista, ¿no? En adelante. Hay un gozo en mí, hay un deleite por la ley. Podemos leer todo el Salmo 119. El creyente mira la ley y ve entonces el carácter de Dios, ve lo que es bueno, él encuentra una guía, un camino. Entonces nosotros miramos esa ley por amor, la guardamos y nos esforzamos por amor. Por el contrario, el religioso para él es una carga. Él debe cumplir, se fija a cumplir la ley porque él sabe que si no lo hace podría ser castigado. Si es que no la cumple puede ser también mal mirado. Si es que él no la cumple entonces puede perder respeto de los demás. La pregunta entonces muy importante quizás en este tiempo es, bueno, ¿cómo miramos la ley? ¿Cómo mira la ley usted? ¿Qué significa para usted la ley? ¿Para ti es una carga la ley o es una bendición? Esto habla mucho de tu corazón. Para los creyentes la ley, hermanos, es maravillosa. Un creyente anhela su ley. De hecho, los verdaderos creyentes anhelamos caminar y andar en su ley. Ojo con esto, quiero hacer una aclaración. Nuestros corazones siguen siendo perversos, ¿no? Nuestros corazones siguen siendo amantes del mal, se siguen rebelando contra Dios. Y hay una lucha en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nuestros miembros se rebelan contra la ley de Dios. Pero nuestro espíritu anhela caminar en ella. Eso es lo que sucede en los hijos de Dios. En los religiosos, sus miembros también quieren andar fuera de la ley, ¿cierto? También desprecian la ley de Dios, pero se esfuerzan en guardarla porque piensan que por medio de ello van a ser salvos. Hay que entender entonces correctamente la ley. Hay que darle un lugar a la ley, pero el lugar correcto. Por eso nosotros, por ejemplo, guardamos este día hermoso del Señor. No porque si usted no está el domingo con nosotros y está todo el día, se va al mediodía, usted va a perder la salvación. ¿No? Guardamos este día porque este es un regalo del Señor. Este día del Señor es un verdadero deleite. Y lo guardamos juntos porque es un refugio. Un refugio de este mundo perverso. Y eso lo hace el Señor. El Señor da a su iglesia un tiempo donde se dedique a meditar en Él, en descansar el alma. Para los creyentes este día del Señor, toda la iglesia debería guardarlo, ¿no? Pero si usted se fija, la gran mayoría de la iglesia profesante, no vamos a decir la iglesia de Cristo, la iglesia profesante, ni se le imagina guardar un día del Señor porque es una carga. No, yo no voy a estar todo el día en la iglesia, tengo otras cosas que hacer. ¿Por qué? Porque la ley de Dios para mí no, me molesta, me estorba. Hermanos, hay que entender correctamente la ley. La ley de Dios es un verdadero regalo. Cuando el Señor te dice no mentirás, no está poniéndole una regla, ¿cierto? Que te flagela todo el día o que te destruye. No, hermanos. No mentir es libertad. El poder andar en verdad es una verdadera libertad, hermano. Tranquilidad. Y así podríamos ir por toda la ley y darnos cuenta de que todo lo que encontramos en la ley es precioso. Y por eso el apóstol Pablo va a decir que la ley es justa, santa y buena. Hay que guardarla, pero hay que guardarla con un correcto entendimiento. No para alcanzar justicia, porque no lo vamos a hacer por ella, vamos a fallar, sí por amor a Dios. Ahora, ¿por qué la ley entonces nos salva? ¿O cómo nosotros hoy día podemos alcanzar justificación solamente por la fe? Versículo 13. El apóstol Pablo escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición,
Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El apóstol nos da una razón, amados hermanos, de adoración total a Dios. Nos da la razón para mirar esa ley y obedecerla por amor. Nos dice que la maldición de la ley fue quitada de nosotros. Esa maldición de un grupo de creyentes ya no tiene efecto. De hecho, para los profesantes, para los creyentes, verdaderos creyentes, aquellos que son salvos y justificados por medio de la fe, la ley ya no nos maldice. Ya no somos malditos por la ley. ¿Por qué? Porque alguien cargó la maldición de la ley sobre sí mismo. Cristo. Cristo tomó esa maldición no dada por la ley, se la cargó en sí misma y la colgó en la cruz. Aquí el apóstol Pablo hace una cita, ¿no? Y dice: porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. El apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a una práctica del Antiguo Testamento. Y este texto apunta a lo que se hacía particularmente en el pueblo de Israel con aquel delincuente. Había algún delincuente, un ladrón, por ejemplo, asesino, y era colgado de un madero. En ese tiempo no existían las cruces, era un madero. Pero más allá de que sea un madero, lo que apunta es cómo aquel que se asesinaba o se moría en ese lugar era objeto de ejemplo, de burla o de vergüenza. Ese hombre era una señal, ¿no? Se podría ahí mismo. Y era una señal para todos los demás. Nadie quería estar en ese lugar. Nadie quería ser colgado de un madero. Era una maldición terrible estar colgado de un madero. Ahora, el apóstol Pablo usa esa especie de ejemplo para decir: Cristo hizo eso por nosotros. Cristo se puso en un lugar donde nadie quería estar y donde nosotros deberíamos estar. Y lo hizo por nosotros. ¿Acaso, amados hermanos, ese no es una razón para qué? Para realmente adorar de corazón a Dios. Para agradecer y vivir, hermanos, con corazones llenos de gozo por la obra de Cristo, la cual a nosotros nos redime y nos quita de esa maldición. La respuesta es sí. Jesucristo cargó sobre sí mismo ese castigo que nosotros debíamos pagar. Y eso entonces nos debe llevar a adorarle. Mientras pensaba en esto decía: bueno, ciertamente, ¿acaso no es maldito aquel que desprecia el sacrificio de Cristo para ir en búsqueda de su propia justicia? ¿No es lo más vil que podría hacer alguien? La respuesta es sí. Jesús se puso en nuestro lugar, sufriendo la burla, el oprobio, la vergüenza y el dolor, ¿por qué no decirlo? Se hizo maldito por nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nosotros ahora vayamos en búsqueda de nuestra propia justicia? La respuesta es no. No. El pensamiento religioso, ese pensamiento de que nosotros podemos alcanzar justicia por medio de nuestras obras, hermanos, es un pensamiento vil que debemos sacar totalmente de nuestros corazones. Ciertamente nos sentimos mal obviamente, cuando fallamos. Eso es normal y está bien. Lo que hay que sacar de nosotros es el pensamiento religioso que nos hace a nosotros ver con algo bueno delante de Dios. Eso es inaceptable, hermano. Imposible de que usted alcance justicia por medio de sus obras. Así el apóstol Pablo dice que Cristo fue colgado del madero por una causa, o tiene un para qué, lo dice en el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo entonces esboza la argumentación y se va al sermón de la semana pasada, ¿no? Hablaba de la promesa, de la bendición de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, realmente este será mi pueblo. Él dice, bueno, Cristo fue colgado en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para que ahora los gentiles, incluyendo a ustedes Gálatas, pero también incluyéndonos a nosotros, ahora seamos parte de la familia de Dios y podamos recibir el Espíritu Santo. Hermanos, el libro que escribe el apóstol Pablo, los Efesios, también nos dice una verdad importante respecto del Espíritu Santo. Él nos dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes han sido
sellados por el Espíritu Santo. Esta es una garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo, amados hermanos, es aquel que reciben todos los creyentes por medio de la fe. Es sola y únicamente por la fe también entonces que se logra esa obra del recibimiento del Espíritu Santo. Y ahora nosotros, como somos herederos de Abraham, parte del pueblo de Dios, tenemos esas promesas gloriosas y por lo demás tenemos esa obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Obra del Espíritu Santo que, hermanos, no solamente nos sella, sino que también nos alienta, pone en nosotros una paz, es capaz de poner en nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento, nos consuela, nos guíe, nos redarguye, nos da gozo, nos revela su palabra, nos guía a las cosas celestiales, nos fortalece y nos transforma. Todo esto, hermanos, todo esto es únicamente. ¿Por qué? Porque en un momento de la historia, nuestro Dios se hizo maldito por nosotros. En un momento, Jesucristo, aquel que vivió, hermanos amados, una vida de perfecta santidad, sin transgredir, no se halló engaño en su boca. Él, entonces, decidió pagar por nosotros tomando nuestra maldición. Ahora, cuando un creyente, entonces, entiende que su justicia es alcanzada solamente por la fe en Cristo, cuando se entiende que no tiene que hacer nada, ¿para qué? Para mantener su salvación, hoy día ahora usted tiene una tremenda responsabilidad, hermano, porque usted tiene que responder a eso. Y la respuesta es ¿cómo va a responder? ¿Va a tomar la gracia como libertinaje? ¿O va a tomar la gracia para vivir por ella? Como una especie de foco de mi vida, donde yo ahora veo la gracia que me señala el camino y ahora yo sí me voy a esforzar más. ¿Por qué? No porque por ella tenga o guarde mi salvación, sino que por gratitud. Los creyentes, hermanos, nos movemos por gratitud. Eso tenemos que entenderlo. Gratitud a aquel que murió por nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, queremos, Señor, darle gracias por su amor, por su misericordia, por su perdón. Gracias por la justicia que alcanzamos por medio de la fe. Fe que por lo demás no es nuestra, sino que también es dada, Señor amado, por usted. Nos preguntamos, amado Señor, ¿quiénes somos nosotros para alcanzar su misericordia? Solamente nos queda, Señor, darle gracias. Gracias por ese amor inconcebible a nuestra mente. Rogamos que fortalezca nuestros corazones y nuestro entendimiento para que cada día podamos esforzarnos más en servirle, en amarle, en guardar su palabra, pero con un correcto entendimiento. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.